Bueno, ya revisé los únicos tres temas que nos faltan. Para suerte suya y para creo que un poquito más mía, son los temas que más me gustan de todos estos. Entonces, de todos los que estamos viendo, sobre todo el último es una chulada de tema. Y pues bueno, vamos a empezar también. Admitamont. Eh, bueno, de estos últimos temas, les decía, son los más bonitos, al menos para mí. Son temas que disfruto mucho. Y bueno, el primero es la influencia de los sistemas de creencias sobre el pensamiento médico y el enfermo. ¿Por qué es importante esto? Porque los sistemas de creencias en todo el mundo van a limitar o extralimitar las capacidades tanto del médico como el enfermo. Y además van a cambiar según todas las sociedades y culturas que estemos analizando. Es lo que les decía al inicio, todas las culturas se van a diferenciar de muchas cosas, pero van a tener un médico, un brujo y un sacerdote. Ajá, o van a haber tenido alguna de estas tres figuras. Y los que tienen a las figuras de médicos o los que van a tener estas figuras, pues tienden a tener sistemas diferentes entre los médicos como tal. Eh, Vamos a tener que para ciertos médicos la enfermedad, incluso a los médicos que más apegados estén al método científico, cuando este apenas está en pañales, al igual que las culturas, vamos a tener que se pensaba que la enfermedad podía venir de la venganza, de brujería, de rituales, espíritus, dioses, creencias, paciencia para ciencias, que son cosas que ya más o menos conocemos. Esto de para ciencias, híjoles, no me quiero meter tanto en ello, pero pues sabemos más o menos que nos referimos a quiropraxia, acupuntura, homeopatía, estas técnicas que todavía no están tan demostradas y que tenemos una luchita ahí constante con estas paraciencias. ¿Por qué? Porque ellas se denominan como ciencias que los médicos somos incapaces de poder ver, así tal cual. Entonces, miren, lo que pasa con este tipo de creencias es que van a funcionar, queramos o no, como placebos. Es decir, la gente que va a creer un poco más en este tipo de cosas es totalmente respetable, sobre todo porque a veces no hay que interponer creencias, pues creencias personales con unas un tanto más científicas, etcétera, pero muchas veces funcionan como placebos. Ajá. ¿Para qué van a funcionar como placebos? Para la curación del enfermo. Entonces, si al enfermo le parece bien que se haga un ritual el que él quiera para curarse, se vale. Si el enfermo cree que una vacuna, esto es, a ver, estoy poniendo ejemplos científicos y paracientíficos. Si el ejemplo cree que una vacuna le va a ayudar para curarse, se vale. Aquí la diferencia es que la vacuna es administrada por el médico y lo demás es por propio del sistema de creencias que tenga el paciente. Si el paciente cree que unas piedras cargadas de cierta energía le ayudan a curarse, se vale. Todo lo que se use con un efecto placebo y no nocebo, es decir, el que no actúe como nocebo, se va a valer. Porque esto lo veíamos en el primer bloque y es lo mismo que la psicopatogenia. La mente es tan poderosa, y yo sé que esto suena a discurso de coaching, pero les prometo que no. La mente es tan poderosa como para curarnos de las enfermedades. Obviamente no nos va a curar de un cáncer o de una enfermedad crónica, pero lo que nos va a ayudar la mente en este tipo de casos es a evolucionar la enfermedad de manera correcta. Ajá. Bueno, vamos a tener modelos de medicina paralelos, que es lo que les comentaba, quiropraxia, homeopatía, acupuntura, y que se van a reconocer ellas mismas como científicas, incomprensibles para los médicos los médicos convencionales. Y bueno, hay una diferencia, hay una importancia entre entender lo objetivo y lo subjetivo, que es lo que ya también les decía al inicio, porque va a capacitar al médico para entender y responder mejor a las necesidades del enfermo. Entonces, ¿qué pasa con el médico que está peleado con la religión o el médico que está peleado con los sistemas de creencias o el médico que está peleado con las paraciencias? Que no va a funcionar tanto como el que sí está en contacto con ellas, el que va a entender este tipo de creencias, porque se le va a capacitar al médico para entender y responder mejor a estas necesidades. Ajá.
Bueno, no hay mucho más que decir de este tema. Les digo, es un tema muy relevante. El médico debe comprender la importancia de la cultura, la sociedad en la curación del enfermo. Y bueno, sí. Actitudes del médico y el paciente ante la enfermedad. Aquí realmente podemos abordar muy poco. Ya se habló de esto en el tema 8, que era este. Nada más que nos centramos en el sufrimiento, dolor, muerte y duelo. Sin embargo, ahorita nos vamos a centrar en la enfermedad. Eh, Es también uno de los más relevantes porque vamos a atender principalmente a pacientes enfermos y no tanto a pacientes muertos, vaya, a excepción, pues, obviamente de los patólogos y ramas afines. Pero aquí lo que hay que reconocer ante la enfermedad es el gran poder y responsabilidad que va a tener la familia. Porque la familia puede comportarse o de las mejores maneras o de las peores. Es decir, puede comportarse responsablemente o no hacerlo. La familia puede mostrar, aquí está, una preocupación exagerada o una despreocupación, una responsabilidad exagerada o una irresponsabilidad. Y desde luego que va a influir en la patogenia del enfermo. Entonces, eh, también se puede decir que van a funcionar como un efecto placebo en cierta medida, porque desde luego que el paciente que tenga contacto directo con la familia se va a sentir mucho mejor y con ganas de seguir avanzando en el tratamiento. Y si no es la familia, pues con los amigos, y si no son los amigos, pues con la novia, y si no es con la novia, pues con, ¿saben? O sea, que se sienta acompañado. Esto es la importancia ante la enfermedad. Em, ¿Por qué? Este tipo de gente, la familia, amigos, pareja, etcétera, es la que va a estar en constante comunicación, va a estar buscando por su cuenta en medios locales, en internet, con otros familiares, con vecinos, tratamientos externos que a veces sí funcionan y que muchas veces no. Es casi siempre que no. Pero miren, la intención es lo que cuenta. Es real esta frase. Mientras el paciente vea que tiene apoyo por fuera, aparte del médico, se va a sentir con más ganas de seguir luchando. Ajá, entonces la familia es un eje importantísimo en la enfermedad. Eh, Aunque también, así como puede actuar de manera buena, en la familia puede actuar de manera mala. Es decir, cuando este tipo de enfermedad, cuando un enfermo, por ejemplo, está enfermo, vaya la redundancia, un paciente está enfermo, puede cambiar los lazos entre las familias, en la dinámica familiar, mejor dicho, y entonces muchas veces esta enfermedad puede hacer que las familias se enojen entre sí, que haya disputas familiares entre la mamá y el hijo, o el esposo y la esposa, o los hermanos, etcétera, porque no saben hacia dónde canalizar toda la preocupación y la canalizan hacia los miembros de la familia. Muchas veces es entrópica, es desgastante, es inoportuna, cuando lo que se busca es lo contrario, que haya apoyo y que haya integración por todos lados. Eh, entonces, pues nada, es muy poco lo que podemos decir. Este punto es importantísimo, los cambios en la dinámica familiar. Y bueno, este tema que es sin duda alguno mi favorito, a lo mejor de todo el bloque, porque creo que sí es un tema muy importante y que lamentablemente con el doctor no abordamos casi nada. Y aquí mucho ojo porque hay muchísimos conceptos claves que hay que tomar en cuenta, muchísimos. Ya más o menos les diré dónde están estos conceptos claves. Y bueno, aquí vamos a abordar otra vez los 4 principios fundamentales. Bueno, primero, profesionalismo y aspectos éticos en la práctica del médico general. Como médicos y médicas debemos saber un poco de la ética médica, que es la que va a juzgar a todos los actos que vayamos a realizar. Basada en estos 4 principios, acuérdense quién los propone por primera vez. Bishop, Beauchamp y Childress. Bishop y Childress. Ellos dos los proponen. Ok, estos son la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y justicia. Entonces, ya más o menos vimos, no maleficencia es tratar, desde luego, de no herir, no hacer mal al paciente, beneficencia, buscar el único bien, tratar de que todas nuestras acciones sean canalizadas para el bien del paciente. La autonomía es respetar la dignidad,
decisión, el criterio de las personas que tengan esta capacidad, y la justicia es otorgar a todas las personas los mismos servicios y servicios médicos, sobre todo servicios sanitarios. ¿Por qué ética médica y no moral médica? Esto es importantísimo. Vamos a reconocer que la moral y la ética no es lo mismo. La moral es incuestionable para el grupo que la ejerza, mientras que la ética se va a encargar de evaluar y cuestionar a la moral y a sí misma. Entonces, a ver, la moral puede cambiar según la tradición que tengas, perdón, la religión que tengas, o según las tradiciones que sigas, o según la sociedad en la que vivas, o según la familia en la que te críes, o según el grupo de deportes al que asistas. O sea, hay muchísima moral y la moral suele ser por grupos, sobre todo bien establecidos y donde tengas un sentido de identidad. Entonces, la moral, claro que es subjetiva, la moral, claro que es cambiante. No por eso la ética lo es. La ética trata de estudiar a la moral desde un punto de vista más científico, poniendo en práctica la filosofía, poniendo en práctica la deontología, poniendo en práctica la epistemología, sobre todo la epistemología, que es la filosofía que estudia los procesos científicos a través de una filosofía, vaya, poniendo en práctica la epistemología. Entonces, es ética porque la ética va a estudiar a la moral, pero también se va a estudiar a sí mismo. Es como el principio de la genética, en donde el DNA hace RNA, pero también hace DNA. Entonces, esto es la moral y la ética. La ética estudia moral, pero también la ética se estudia a sí misma. Y es por eso que se estudia la ética médica y no una moral ética. ¿Y por qué empezó a hacer por qué empezó a hacer esto? Porque necesitábamos cambiar de un paternalismo a una autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Miren, si bien la autonomía ha hecho que los avances en la medicina sean grandes en la ética médica, no siempre ha imperado la autonomía. Es decir, antes de ella imperaba el paternalismo, que era lo que ya les mencionaba respecto a los principios, perdón, las formas de relación médico-paciente en el médico paternalista. Bueno, pues esto pasa. Eh, el paciente, a partir de que se empezó a cambiar del paternalismo a la autonomía, ha tenido muchísima más decisión de poder elegir sobre qué es lo que quieren que le hagan, sobre cómo quieres ser tratado, sobre conocer el tratamiento que se le va a aplicar. Y claro que es importantísimo tratar al paciente hoy en día desde un punto de vista de respeto a su autonomía y eliminar por completo el paternalismo del médico hacia el paciente o de la médica hacia la paciente, etc. Bueno, eh, hay que aclarar aquí mismo, bueno, voy a hacer un poco del uso de este esquema que pongo porque me encanta este esquema. Eh, la autonomía no va a deslindar al paciente, perdón, al médico de sus acciones. Es decir, ok, yo soy médico y sé que tienes derechos como paciente a elegir lo que tú quieras, cómo te traten y todo, pero no por eso se le va a deslindar de sus acciones. Ahorita vamos a ver las responsabilidades médicas. En el médico debe haber un equilibrio entre lo que hace y lo que deja que hagan, es decir, el paciente y lo que él hace. Sigue imperando se me fue el nombre, sigue imperando la autoridad médica, ajá, sigue habiendo autoridad médica, pero respetando siempre la autonomía del paciente. Entonces, claro, no hay justificación. Se murió el paciente porque él no quería ser tratado. Ok, si él no quería, se respeta. Pero tú hiciste algo como médico para que trataras de convencerlo de ser tratado, o se murió porque él no quería, no sé, cualquier cosita. O sea, lo que quiero que entiendan es que esta autonomía, esta libertad que tiene el paciente no nos va a justificar a nosotros de nuestros errores. Este esquema me encanta, este esquema es de la UNESCO en el Comité de Bioética, uno muy importante a nivel mundial. Bueno, no se le da tanta la importancia, pero es muy importante. Son los temas centrales que lleva la bioética hoy en día y faltan muchísimos, muchísimos. Temas importantes. Organismos modificados genéticamente. Ajá. 1. Bio y nanotecnología. 2. 3. Final de la vida.
¿Cuál es el final de la vida? Suicidio médicamente asistido, suicidio asistido, eutanasia, inanición, etcétera. Tráfico de órganos, importantísimo. Protección a la integridad y la participación de ensayos clínicos para evitar hacer lo que luego hacen ciertos gobernantes, de hacer o de implementar estudios pseudocientíficos y tratar de justificarlos como cuasi experimentales. Lo que hacían, por ejemplo, doctores de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues ni se les pedía ni protección ni integridad a las personas que participaban en este tipo de estudios. Ética ambiental o ecoética, la biodiversidad, la clonación humana, desde luego, la reproducción asistida, el acceso a los medicamentos y productos de cuidado de la salud, etcétera. Entonces aquí por lo menos tenemos 3, 5, 8, 10. ¿Yo cuáles agregaría? Evidentemente, inicio de la vida o interrupción de la vida, que básicamente es el aborto. Agregaría también el post-transhumanismo en temas farmacológicos y en temas morfogenéticos, que también ya está un poquito así aquí con la genética humana. Bueno, agregaría, hay muchos casos, pero por eso les decía al inicio, bueno, a media clase, que yo considero que el aborto es uno de los temas más fáciles desde la bioética, si lo consideramos o si lo comparamos, por ejemplo, con la clonación humana o con los organismos humanos modificados o con lo que quieran. Y bueno, vamos a considerar a la comunicación como un factor clave. Ya vimos lo que es la comunicación. Dios mío, creo que no estoy... Ah, sí estoy grabando. Ya me había preocupado. Perdón. Ya vimos a la comunicación, ya la habíamos estudiado un poco en el tema 7 o en el tema 6, no recuerdo. Y bueno, ya más o menos lo que puedo agregar de esto es que esta comunicación nos va a permitir tener una buena comunicación con el paciente, por lo tanto vamos a tener mayor posibilidad de éxito ante la enfermedad, bueno, para curar la enfermedad. Y bueno, esta figura que es el privilegio terapéutico. CC, concepto clave, muy interesante. ¿Qué es el privilegio terapéutico? Es una figura justificada desde la ética. Me voy a permitir leer esta definición porque es bien puntual y bien importante. Cuya función es privar la información a un paciente sobre su estado de salud si ésta puede causarle daños físicos, sanitarios o morales. Entonces, ¿qué quiere decir? La justificación, perdón, el privilegio terapéutico es, como médico callo, no le doy información al paciente si sé que ésta le puede hacer más mal que bien. Si veo que el paciente es una persona muy explosiva, si es una persona histriónica, si es una persona muy sensible o lo que sea, yo puedo callar información si consideramos ya sea que la información la considere yo o un grupo de especialistas, que sea mejor callarla. Por ejemplo, durante la operación, es un ejemplo muy burdo, su pierna izquierda presentó anomalías y tuvimos que cortar un pequeño nervio sensitivo y ya. Ajá. Por ejemplo, es un ejemplo muy idiota. No, ni siquiera sé si lo que estoy diciendo sea correcto, ¿no? Pero, a ver qué pasa. Si esta información yo sé que le puede hacer peor al paciente que bien y que en general no va a afectar su vida, pues en realidad lo que puedo hacer es callarla. Es una figura justificada desde la ética, porque supongamos que esta información que yo le doy al paciente de te cortó un nervio sensitivo, que es realmente una rama de otro nervio, entonces no es tan importante, y lo puede hacer tan mal que puede desarrollar otra psicogenia, pues entonces callo, otra psicopatología, perdón, yo callo. ¿Es una figura justificada desde la ética? Sí, pero no es usualmente recomendable. ¿Por qué? Porque para aplicarla tienes que tener un trato muy estrecho con el paciente y debes tener un modus operandi, un modelo humanístico. Si tú no tienes un modelo humanístico, no puedes ejercer un privilegio terapéutico, nunca de los nunca.
Si tú vas con un paciente y no te sabes su nombre y haces una idiotez o ves una enfermedad que le causa más mal que bien, no puedes usar el privilegio terapéutico porque tú no sabes, tú no conoces lo suficiente al paciente como para saber si le va a hacer mal o le va a hacer bien. Entonces, esta figura del privilegio terapéutico es muy importante. Es muy recomendable que no se haga, pero está justificada éticamente. Ajá. Ok, todas estas 5 palabras son conceptos clave. Todas estas 5 palabras hay que estudiarlas, hay que conocerlas, etc. ¿Por qué? Moral. Ya dijimos rápidamente, es el conjunto de comportamientos y normas que son considerables para ciertos grupos sociales, perdón, en donde sientas un sentido de integridad y que básicamente diferencia entre lo bueno y lo malo. Moral. Ética. Reflexiona o ciencia que reflexiona sistemáticamente a la moral. Y para reflexionar sistemáticamente los comportamientos buenos y malos, necesita de un proceso metodológico, científico, filosófico, etcétera. Se estudia a sí misma y va a necesitar de la deontología y la axiología. Estos ya no hay problema, y si los hay, en verdad denles una leída porque son bien importantes. Deontología y axiología son bien importantes también. La deontología es la ciencia, bueno, no es una ciencia, es una rama que se va a encargar de sistematizar las prohibiciones y ordenanzas formulando códigos que regulen el comportamiento. Suena muy marihuanero, pero ¿de qué se encarga la deontología? De escribir una cartilla, un documento en donde se justifique por qué las acciones son buenas o malas con base en la ética. Ejemplo, la Constitución. No hay otro ejemplo o sea, un ejemplo más claro que la Constitución no creo que haya, porque lo que hace es escribir, es procesar esta información y dar las bases de por qué la moral debe ser considerada desde la ética desde un punto de vista filosófico. Entonces, otra vez, deontología sistematiza las prohibiciones y las ordenanzas, es decir, lo que está prohibido y lo que está en orden, formulando códigos que regulen el comportamiento. Este código, el más común, es la Constitución, la Cartilla de Derechos, los derechos humanos, etc. La axiología es otra rama que de lo que se va a encargar es de estudiar la naturaleza de los valores y los juicios de valor. Entonces, ¿de qué se encarga la axiología? Ok, tú crees que esto es bueno y tú crees que esto es malo con base en tu moral, pero yo como axiología me voy a encargar de estudiar la raíz, axio raíz, de el lugar de donde surge tu percepción de moral, perdón, de bueno y malo con base en tu moral. Me justifico de la ética, no tanto, pero ayudo a la ética a justificarse de mí. Ajá. Entonces, la ética va a apoyarse de la moral y de la axiología y de la deontología, pero la deontología también se apoya de la moral y de la ética. Y la axiología es un juego de palabras muy extraño, pero la axiología nada más se va a justificar de la moral o se va a constituir de la moral. Y bueno, tenemos a la bioética. Aquí hay una aclaración importantísima, porque en la bibliografía ustedes nada más van a leer a Van Rensselaer Potter. Ajá, nada más van a leer a Van Rensselaer Potter. Pero la bioética no la crea Van Rensselaer Potter, no la crea Potter, la crea Fritz Jarr. Fritz Jarr, como 50, 40 años antes, había escrito un artículo sobre las ordenanzas bioéticas entre los humanos. Y lo que hace Fritz Jarr es considerar los imperativos categóricos kantianos, que básicamente es no hacer el bien o hacer el bien hasta que la acción se contemple como una orden mundial o una orden universal, mejor dicho. Son temas que no nos interesan, pero lo que hace Fritz Jarr es considerar los principios categóricos kantianos en temas no solo de humanos entre humanos, sino de humanos entre animales y animales entre humanos. Tampoco hace mucha relevancia en plantas y microorganismos, pero se asienta las bases para el futuro. Y Van Rensselaer Potter, lo que hace, Van Rensselaer era un oncólogo muy conocido, muy reconocido. Él escribe un libro que se llama Bioética, me parece. Aquí está. Bioética, un puente hacia el futuro. Y lo que hace Van Rensselaer Potter es que en este libro trata de explicar
¿qué onda con la bioética? Es decir, ¿hacia dónde va el ser humano considerando, o bueno, el médico considerando los principios que se interponen entre estos dos problemas, etcétera? Esto lo hace aproximadamente en 1970, me parece. No, los años no son muy importantes, pero les digo, casi 50 años después de Fritz. Poco después, después de que sale el tratado de Potter, se crean los principios bioéticos de Beauchamp y Childress, que también ya se los platiqué, ya los conocen, ya no es importante considerarlos aquí. Y bueno, de estos cuatro principios, después van a surgir otras teorías, otros postulados, otras hipótesis que dicen, ¿sabes qué? Están muy bien esos, pero como se superponen a veces mucho entre sí, yo voy a incluir a la veracidad como un principio bioético. Entonces, ¿qué pasa? Hay quienes dicen, ok, la veracidad es hablar siempre con la verdad al paciente. En este caso, cuando se considera la veracidad como un principio bioético, entonces, ¿qué creen? Y otra vez, volvemos a lo mismo. El privilegio terapéutico ya no está justificado. Ajá, porque en el privilegio terapéutico tú te estás callando una verdad como médico. Pero entonces, ya no se considera el privilegio terapéutico como justificado desde la ética si consideramos a la veracidad. O al revés, si no la consideramos, sí se sigue considerando el privilegio terapéutico. Ajá. Ok. Los principios bioéticos ya estaban más o menos en práctica desde hace 2500 años en el Corpus Hippocraticum, que es el texto que yo creo que ya todos leímos o vamos a leer en estos años de la carrera. Es un texto muy, muy complejo, sobre todo por la traducción de griego. Pero, a ver, ¿qué podemos rescatar de este texto? Primum non nocere o primum non nocere, dependiendo de la forma de pronunciación, si es en latín o es en italiano. Primum non nocere, la beneficencia y no maleficencia. Es decir, en este primum non nocere, que en español significa primero que nada no dañar, se está tomando en cuenta tanto beneficencia como no maleficencia. Hipócrates ya decía que este era el principio que iba a regir a todos los médicos y a todas las personas que ejercieran la medicina. Ajá. Un minuto. Este principio se va a ver interrumpido cuando hay una impericia simple o temeraria. Aquí, ojo, no puse CC, concepto clave, pero todos estos son conceptos claves. Impericia simple o temeraria es, bueno, los vamos a ver ahorita. De hecho, no sé si sean... Sí, miren, vamos a verlos ahorita. No, no se preocupen. Ahorita creo que los trato. Este principio se ve interrumpido cuando hay una impericia simple o temeraria, que básicamente, a grosso modo, es la intención de, no, más bien, cuando se daña al paciente, es esto como la enfermedad iatrogénica, pero con... La enfermedad iatrogénica es cuando tú no sabes, o cuando tú sabes que estás dañando al paciente, pero como una consecuencia secundaria, entonces la culpa no recae en ti. Pero en la impericia simple o temeraria, la culpa sí recae en ti porque estás dañando al paciente desde tu falta de conocimientos o desde tu falta de habilidad. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupe. La negligencia, es decir, también se va a ver interrumpida el primum non nocere cuando hay una negligencia o cuando hay un conflicto de intereses. ¿Qué quiere decir el conflicto de intereses? Que la actuación del médico va a tener una dirección determinada por un interés personal. Ok, yo estoy tratando a este paciente porque sé que este paciente me va a traer fama o que me va a traer apoyo para una investigación que estoy haciendo o que me va a traer lo que quieran. Pero el médico a veces también hace cosas malas, muy, muy a menudo pues, pero se ve interrumpido por estos. Eh, Impericia simple o temeraria hay que considerarla entonces como los conocimientos del médico que no son adecuados, la negligencia cuando el médico no cumple con su obligación teniendo la oportunidad de hacerlo, y los conflictos de intereses, la actuación del médico cuando se ve interrumpida por intereses personales. Punto. Pero vamos a tener, a pesar de que estos principios bioéticos, los cuatro que les decía, son muy importantes, hay temas que resultan todavía más importantes desde el estudio bioético, que son el consentimiento informado, el secreto profesional y la responsabilidad profesional. Del consentimiento informado,
a saber que es una figura que contempla a los 4 principios bioéticos. Perdón, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. ¿Por qué? Porque el conocimiento informado va a ser la aceptación libre, voluntaria y autónoma de un paciente en pleno uso de sus facultades mentales para someterse a un procedimiento diagnóstico, etc. Esta es la definición tal cual, también apréndansela, grábensela, etc. Aceptación libre, voluntaria y autónoma. En libre y voluntaria y autónoma se está contemplando a la autonomía. Es justicia porque evidentemente debe estar en conocimiento y se busca la beneficencia siempre entre todos los aspectos quirúrgicos, entre todos los procedimientos, entre todos los diagnósticos, la beneficencia y evitar la no, y cumplir la no maleficencia. Este consentimiento va a constar de información. La información es contemplar los riesgos, los beneficios que va a traer consigo el tratamiento, además de las alternativas que pueden surgir. Esa es la información. La voluntariedad, que es la manera en la que debe aceptarse el consentimiento informado, es decir, un niño de 3 años no puede aceptar un consentimiento informado. Para eso tiene a sus padres o a su tutor legal. Una persona de 90 años senil tampoco puede, cuando es senil, no puede aceptar estos consentimientos y recurrimos a hijos, a familia, etc. Y personas, por ejemplo, con enfermedades neurodivergentes tampoco, y también se acude al tutor legal. Y finalmente la capacidad, que es la habilidad o la posibilidad de comprender lo que va a estar escrito o se le va a ser dicho para el consentimiento informado. Es decir, cuando el paciente es incapaz de otorgar el consentimiento informado, por lo tanto, va a ser incapaz de darnos esta autorización, y es lo que les decía, hay que recurrir a sus tutores legales. En este orden es pareja, cuando es mayor de edad, pareja, padres, tutor testamentario, hijos y ya los que vayan surgiendo. Es decir, si yo tengo un paciente en coma de 40 años, que en vida no dijo, o en uso de sus facultades no dijo nada sobre cómo quería ser tratado, se consulta primero a su pareja, después a sus padres. Si no tiene pareja, a sus padres. Si sus padres están finados, a sus hijos. Si primero es al tutor testamentario, y si no tiene tutor testamentario, que es lo más usual, se consulta a sus hijos, y ya si no tiene hijos, etcétera, 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 buscamos a quién preguntarle, y si no, de plano, pues no tenemos mucho que hacer. Hay que consultar ya normas oficiales en ese caso. Me voy rápido para terminar estos 8 minutos. El profesionalismo y los aspectos éticos en la... bueno, ese es el tema. El secreto profesional también va a contemplar la intimidad y la dignidad del paciente. De hecho, aquí hay una frase, ahorita se las voy a poner, que es de Hipócrates y es bien importante. Me encanta esta frase. De Hipócrates me gustan muchas de sus frases, pero esta es muy buena. ¿Con quién sí se puede compartir un caso clínico? Ok, los casos clínicos pueden ser compartidos con otro personal médico. Cuando el médico tiene... perdón, me estoy perdiendo un poquito. Un momento. Ok. Se respeta la intimidad y dignidad del paciente cuando nosotros guardamos el secreto de por qué, de el tratamiento que está llevando, de los aspectos que está llevando, etc. Y por lo tanto se puede romper este secreto de 2 maneras. Una, sin causa justa, en donde las leyes civiles, penales y sanitarias pueden sancionar al médico severamente o incluso eliminándole la licencia médica, o se puede compartir con causa justa. Es decir, si yo como médico difundo el caso a través de internet, o difundo el caso entre amigos, o difundo el caso, etcétera, es sin causa justa. Pero se puede difundir con causa justa bajo 7 normas, 7 reglas que también son bien importantes. 1, cuando se atiende a menores de edad y por motivos de salud pública sobre enfermedades de notificación obligatoria. Es decir, yo estoy atendiendo a un menor de edad y necesito hacer
necesitamos llevar esa información a epidemiología. Yo puedo compartir esa información a autoridades legales competentes. Dos, el acceso al paciente a su propia historia clínica bajo solicitud por escrito. Es decir, yo soy el médico, ya traté a un paciente, el paciente quiere recurrir a su historia clínica y yo no tengo por qué negarme si al final de cuentas es su historia clínica. Tres, acceso a terceras personas a través de sistemas informáticos. Es decir, yo ya traté a un paciente, es un caso muy poco usual, puedo subir ese caso a internet, puedo publicarlo, puedo hacer lo que quiera, mientras no se revele la información confidencial, pero de esta manera ya va a tener acceso a terceras personas. Cuatro, la evaluación del paciente por una tercera persona, es decir, por otro médico, por otro profesional de la salud, etcétera. Yo puedo compartir esa información. Cinco, en la práctica forense, cuando el paciente muere, y esto es solamente con una orden judicial. Seis, en el acceso a los datos del paciente por personal en formación, es decir, yo soy médico residente, pero estoy formando a médicos de internado y necesitan información necesaria para formarse clínicamente de estos ejemplos. Entonces también se lleva a cabo para ellos. Y el 7 es cuando se debe avisar al Ministerio Público. Es decir, en caso de que haya un internamiento involuntario, el paciente no quiera ser internado, una sospecha de abuso infantil o geriátrico de todo tipo, sobre todo sexual, un riesgo inminente a un tercero, como el caso del paciente con VIH que vimos en IB, o un delito declarado por el paciente. Ajá. Cuando pasan alguno de esos 4 casos, se puede avisar al Ministerio Público. Esta es la frase de Hipócrates, que vela por el secreto profesional. Dice, todo cuanto en el trato con los demás, tanto en el ejercicio de la profesión como fuera del mismo, viere u oyere que no deba divulgarse, lo consideraré absolutamente como un secreto. Ajá. Esta frase es la que sintetiza todo lo del secreto profesional. Y finalmente, la responsabilidad profesional, que existe de dos tipos. Una responsabilidad civil, que es la que se encuentra sujeto, el médico, es a la que se encuentra sujeto el médico en caso de que no lleve a caso sus deberes o obligaciones. Y una responsabilidad penal, que es la que se encuentra el médico con respecto a la sociedad y que se puede castigar como un delito según la impericia temeraria, la negligencia o el actuar con dolo. Entonces, la responsabilidad penal se lleva a procesos legales, se puede castigar con la suspensión temporal o definitiva del ejercicio médico o de la profesión, bueno. Y ahora sí, más o menos vamos ok, esto va a pasar por 3 razones. Si se comete una acción incorrecta dentro del caso médico, si se provoca un mal o un daño efectivo y concreto, o 3, si hay una relación de causa y efecto que afecta al paciente. Por lo tanto, les digo rapidísimo los conceptos clave. Impericia, la falta de conocimientos técnicos o científicos que deben exigírsele al médico profesional. Entonces, la impericia es cuando yo como médico no sé de un tratamiento y a pesar de eso estoy eh, tratando a un paciente. Es decir, yo no sé cómo se lleve a cabo, por ejemplo, esta cirugía, pero te voy a operar. Eso es impericia. Yo no sé cómo o cuánta sea la dosis correcta, pero te voy a recetar. Eso es impericia. Es muy diferente a la enfermedad iatrogénica, porque en la enfermedad iatrogénica, como les decía, no hay, no hay una intención mala o no hay una falta de conocimientos del médico. La impericia temeraria es la exposición innecesaria a riesgos por falta de conocimientos. Como, ahora sí, la quirúrgica. Yo no sé cómo se opera cuál es el procedimiento para esta operación, pero te voy a operar. Eso es impericia temeraria. O yo no sé, ¿sabes qué? Te voy a cortar el pie ahorita porque si te lo corto después, te puedo dañar todo el sistema. No sé, cualquier cosita. Eso es impericia temeraria. Se está afectando al paciente por la falta de conocimientos médicos. Negligencia, que es la omisión o el incumplimiento de un deber, en este caso del deber médico, cuando se tiene la oportunidad de tratar al paciente. Por ejemplo, un paciente que llega por alcoholismo y el médico no quiere tratar al paciente porque es un paciente concurrido que va constantemente.
esa es negligencia. O tengo un paciente que está muriendo y yo trato de omitir mis responsabilidades. Digo, ok, ahorita voy, o no tengo tiempo, o no lo voy a atender, etc. Y finalmente, el actuar con dolo, que es el acto médico con la intención de dañar. Eso creo que no hay tanto problema. Pero bueno, básicamente aquí termina el primer bloque. Ya también va a terminar la sesión. Si tienen dudas, pues yo les recomiendo que las escriban en el chat del grupo. No tengo problema en estarlas contestando. Y creo que les puedo pasar toda esta presentación hoy mismo. Y si no hoy, yo creo que en el transcurso de esta semana que viene. Pero bueno, sobre todo los que están, los que van a verlo después, les recomiendo que le den una leída a esta y a estas dos primeras o hasta tres primeras diapositivas, porque es donde empecé a grabar. ¿Va? Pues ya sería todo. Voy a terminar con la sesión para que no se cierre de una vez, ¿va? Bien. Bye. Gracias, Manu. Bye. Thank Bye, you. bye.